Bueno, ahora la preocupación, más allá de la combinación entre vacunas, es la variante Delta, que, bueno, es la que más rápido se está expandiendo en distintas zonas. Y para hablar de estos temas estamos en comunicación con la doctora Daniela Osborne, que es la investigadora principal del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, también profesora del titular de la Universidad Nacional de La Plata y del VACSAL, del Instituto de Vacunas de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gabriela Vidal te saluda. Gracias por atendernos. Hola, Gabriela, ¿cómo vas? Un gusto charlar con vos siempre. Sí, la verdad que para nosotros también, para mí también es un placer. Y bueno, y vienen las dudas y cómo es que avanza la investigación en esto de las combinaciones de vacunas contra el COVID que ya se está llevando a cabo. Sí, la verdad que muy bien, muy oportuno además la investigación y tener evidencia propia en nuestro país con las vacunas que estamos utilizando. Los resultados siguen mostrando que es conveniente, digamos, que se puede intercambiar el segundo componente con las otras vacunas. AstraZeneca, Moderna se está completando a ver si es posible también con Sinopharm, que es otro tipo de vacuna distinta. En términos de seguridad, todas las combinaciones se muestran como seguras. Eso es un aspecto también que en vacunas se mira, o sea, dos cosas se miran en vacunas, es seguridad y la parte funcional, ¿no? Claro. Inmunogenicidad y después prevención contra la enfermedad. Y bueno, estos esquemas que se llaman esquemas heterólogos, se muestran como seguros, y ya hay datos que sostienen su uso en términos de intercambiabilidad del segundo componente de la Sputnik V, que tenía este retraso, que se está corrigiendo también en parte, porque ya incluso con producción propia acá en nuestro país, ya hay dosis que se están distribuyendo y aplicando, así que eso por otro lado también buenísimo, porque lo que está marcando la variante Delta es esto, ¿no? De completar esquemas y tener todas estas posibilidades, no solamente con las propias vacunas desarrolladas, sino con estos esquemas heterólogos que se muestran seguros y bien desde el punto de vista inmunológico, da la posibilidad de completar estos segundos esquemas. Y agosto realmente fue el mes de las segundas dosis, porque se avanzó tremendamente en esto de completar esquemas, sobre todo en la población más vulnerable, que sabemos que son los mayores, ¿no? Mayores de 50 años, claro. Ya vamos con un porcentaje muy bueno de completar esquemas, así que eso nos prepara muy bien frente a esta variante, y también este retraso que se logró respecto a la llegada, no a la llegada, sino a que sea prevalente. Sí, a que sea prevalente. Todavía no es prevalente. Todavía no lo es, y eso es un muy buen dato, porque hace esto, ¿no? Nos da tiempo de seguir avanzando con la vacunación y con completar esquemas, que es el objetivo, y eso va muy bien, o sea, aumenta tremendamente. Esta semana además va a llegar más vacunas, y eso también asegura que esto, ¿no? Que se puedan cumplir estos objetivos, ¿no? Que si no llegan vacunas esto se nos complica. Seguro. Pero bueno, estamos muy bien. Mira, si miramos en población mayor de 50 años, vemos ahí que tenemos más del 67% ya con esquema completo. Ah, bien. Así que eso es re positivo. Cuando analizás, ahora la extendés a la población, aumentás el denominador y mirás población mayor de 18 años, 41%. Así que la verdad que es increíble lo que se ha logrado con un esfuerzo de todos, ¿no? Sí. En la misma población también, en su adherencia a la vacunación, porque no olvidemos que estas vacunas son voluntarias, ¿no? Sí, Y seguro. entonces no la población, tal cual, la población buscando información, porque en un momento hubo un poco de desconcierto, había también mala información, y hizo en un momento dudar respecto a estas vacunas, pero bueno, toda la información que hay muestran
que son espectaculares directamente, ¿no? La palabra es espectacular porque son muy seguras, la eficacia es muy buena también, siguen funcionando frente a la evolución del virus, bajó un poco lo que es eficacia frente a Delta y la más complicada es la variante Beta, que es la de Sudáfrica, que no la tenemos nosotros, pero sigue funcionando, ¿no? Las vacunas siguen cumpliendo el requisito que se pedía para que fueran autorizadas en su uso en la emergencia sanitaria, que lo que le pedían era que fueran seguras y que tuvieran una eficacia más del 50%, y esto se sigue cumpliendo, ¿no? Así que bien, bueno, re bien. En eso bien. Daniela, si alguien tuvo COVID y tiene ya una dosis, ¿es como si tuviese 2 dosis? ¿Tiene más? Sí, vos sabés que buenísima esa pregunta, incluso con datos acá hechos en nuestro país, porque se está haciendo un estudio desde el comienzo de la campaña de vacunación para ver la respuesta inmunológica, y bueno, se trabajó con población que había tenido o no COVID, ¿no? Sí. Y las personas que tuvieron COVID y después se recuperaron y después reciben una dosis de vacuna, la respuesta inmunológica a esa primera dosis es incluso más alta que el esquema completo, ¿no? En personas que no tuvieron la enfermedad y recibieron las 2 dosis, que tienen una respuesta muy buena, pero aquel que tuvo la enfermedad, se recuperó y recibió la primera dosis, la respuesta inmunológica es superior. Así que sí, es como una primera dosis, una muy buena primera dosis. Lástima que tuvo que sufrir enfermedad, pero ya que la sufrió y la pasó, le dejó una respuesta inmunológica muy buena en en niveles de anticuerpos, y muy buena también en lo que es la funcionalidad de esos anticuerpos, que es esto de la actividad neutralizante, que es lo que se busca, que es una de los mecanismos más importantes, digamos, en protección para esta enfermedad. Y bueno, lo que se vio también es esto, ¿no? Que esa capacidad neutralizante de los anticuerpos es superior a lo de esquema completo, que ya en sí mismo es muy bueno. Claro, seguro que sí. Por lo menos ese era el dato que teníamos. Y digamos, ¿cómo ven que, porque ya es inminente que la variante Delta está en la provincia de Buenos Aires, ya se han detectado poco menos de 100 casos, pero que por allí de un día para el otro, de una semana para la otra, puede escalar de manera exponencial mucho más que como se venía dando por allí con otras variantes, ¿no? Incluso con la de Brasil, que la Manaus, que había sido muy contagiosa. Esta es más letal, nos va a agarrar mucho mejor parados con muchos vacunados. Sí, la verdad que nos está, por eso lo que hablábamos, ¿no? Que nos está dando tiempo a tener este objetivo de la población con mayor número de población con 2 dosis. Si miramos otros países, por ejemplo, los del Reino Unido, que ellos tuvieron a esta variante como prevalente antes que nosotros, obviamente, en ellos se observó un pico muy alto de casos, pero una cosa muy positiva es que no lo acompañó la muerte. Incluso hoy, si mirás los datos de los países del Reino Unido, que testean un montón, tienen más de 30.000 casos, y el número de fallecidos está alrededor de los 60, 70 fallecidos en las 24 horas, y esto es un número muy bajo. Cuando tuvieron el pico anterior, ellos tenían más de 60.000 casos en 24 horas, y los muertos eran 1.600 por día, y ahora están en la mitad de casos, y los muertos son 60, o sea, no hay 800 como, digamos, si uno hiciera la proporción, la letalidad en función de los infectados, se está viendo un número extremadamente bajo, y eso es gracias justamente a vacunación en la población susceptible. Tienen infectados porque hay población todavía no vacunada, en esto que también allá se hizo con priorización, trabajando en los grupos más vulnerables, y hay población, o sea, los más jóvenes, donde la enfermedad no se presenta
presenta como grave fueron los que más tarde están recibiendo las vacunas, claro. y sobre todo en ellos es donde se ve el número de casos confirmados, pero por suerte no está acompañando ni hospitalizaciones graves ni muerte, ¿no? Así que sí, eso marca también lo bueno de las vacunas, y nosotros estamos en ese camino, ¿no? En acelerar a todo tranco la vacunación para los esquemas completos, para tener también esa casuística que tiene el Reino Unido. Sí, ¿y será necesaria una tercera dosis para que quede completa sí, la inmunidad? Mira, eso es algo que se viene ya charlando desde hace tiempo, en principio un poco movido por las mismas farmacéuticas, sí, ¿no? Que sí, obviamente tienen sus propios intereses, y bueno, todavía no hay un dato claro para que haya una tercera dosis universal, ¿no? Para todos. Para todos otra vez una tercera dosis, eso no está claro, pero sí pensar en poblaciones que sabemos que necesitan, porque su sistema inmunológico no funciona al 100%, como son las personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, los inmunocomprometidos, ¿no? Que están claro, priorizados en la vacunación, que sabemos que responden, pero que no responden tan bien como las personas que tienen el sistema inmunológico funcionando al 100%, entonces en ellas sí está justificado, digamos, hacer un refuerzo. De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires también se está haciendo un estudio clínico para ver cómo completar en ellos, en esa población, esquemas con 3 dosis, o sea, el refuerzo sí, para mantener la respuesta inmunológica. Y después otro grupo que uno podría pensar que también necesitaría una tercera dosis serían las personas muy añosas, porque sí, en ellos el sistema inmunológico responde y ha respondido muy bien con estas vacunas, pero sabemos que es un sistema inmunológico en senescencia, y entonces en ellos es probable que requiramos de una tercera dosis para mantener. Entonces, digamos, universal tercera dosis, hoy no hay indicios de que esto fuera así. Sí, para grupos poblacionales particulares como los grupos de inmunocomprometidos, quizás también a los más añosos en otra instancia, después también a los que primero fueron vacunados, ¿no? Esto si se verifica que hay una pérdida de la inmunidad, los primeros vacunados ya estaríamos pasando sí, quizás un año, dentro de pocos meses, y entonces en ellos mirarle un poco a ver cómo va todo, pero bueno, otra vez, ¿no? En base a la evidencia, en base sí, a la necesidad, hoy urge tener a más personas, claro, más personas inmunizadas, pero en el mundo, ¿no? Porque la verdad que Argentina, increíblemente como ha hecho esta campaña, fue muy criticada, pero la verdad el número de dosis de vacuna que ha logrado, y la campaña también en sí misma de vacunación, inédita, ¿no? En pocos meses tantas dosis aplicadas es increíble. Sí, es increíble. ¿Son seguras y eficaces las vacunas para los niños menores de 12 años? ¿Tendrían que vacunarse? ¿Cómo y qué vacunas se podrían dar? Porque no. Claro, ese es otro gran tema, o sea, sería este momento de la campaña donde uno está pensando, cuando empezó, estaba bien dirigirla a los más vulnerables, y no son los niños, ¿no? Porque claro, en ellos, afortunadamente, la enfermedad no se ha mostrado como severa, ni ellos más susceptibles. Sí hay población que es más susceptible porque tiene comorbilidades, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que se está haciendo ahora, en este momento de la campaña, bueno, en los menores de 18 años, pero priorizando primero los que tienen comorbilidades, y después para los más pequeños la misma consigna, ¿no? Claro. Los que en ellos, porque las vacunas tienen como dos objetivos, ¿no? Por un lado, hacer que las personas no se enfermen, sí, pero por otro también tener en cuenta que al tener inmunidad tiene un impacto positivo sobre el resto de la población, y entonces los niños tienen estas cuestiones también que en los mayores, ¿no? Por un lado para ellos, entonces sería aquellas niños que tengan comorbilidades, para que en ellos evitar que la enfermedad ocurra y en forma grave, pero además después están los que pueden infectarse, no desarrollar una enfermedad grave, pero sí pueden contagiar. Claro, pero contagiar. ¿No? Entonces,
Entonces, para ellos, en otro momento, también en los niños que no tengan comorbilidades, también recibir la vacuna por esto, ¿no? Para evitar contagios. Vacunas tenemos autorizadas entre 12 y 16, en el mundo, digo, Moderna, Pfizer, y también está esta vacuna que también estamos usando nosotros en Argentina, Sinopharm, que está siendo utilizada en población pediátrica en chicos de más de 3 años, de 3 años para arriba, sí. En China y también en Emiratos Árabes, y Argentina anunció que ya pidió la información para que nuestro ente regulador evalúe los datos, y si ve ahí que están sólidos en términos de seguridad y funcionalidad de las vacunas, también tener esas vacunas como una herramienta para esa población. Claro. Mientras siguen avanzando los otros desarrollos. Moderna está llevando a cabo un estudio clínico en chicos de 6 meses al otro grupo que le faltaba hasta 12 años, ya había hecho de 12 a 16, ahora está haciendo de 6 meses a 12 años un estudio clínico, y que habían incluido 6.700 niños en total, y bueno, ahí en breve vamos a tener también resultados de esta vacuna. Sí. Pfizer lo mismo, Sputnik también está trabajando en población pediátrica, las vacunas desarrolladas por Cuba, Soberana 02. Sí, ¿qué pasó con las de Cuba? No. Las de Cuba, para Cuba las están usando, y bueno, es su estrategia, y bueno, han arrojado en los ensayos clínicos resultados muy positivos en población mayor de 18 años, y están siendo evaluadas en población pediátrica, así que por ahí también es posible que tengamos estas otras vacunas para esta población más pequeña, así que estamos, digamos, en esta etapa al borde de también tener más anuncios de vacunas que sean autorizadas en su uso. Claro. En la emergencia para esa población, así que va muy bien. La verdad que todo impensado, la pandemia fue impensada, sí. Pero estas vacunas que se han desarrollado mancomunadamente, haciendo todos mucho esfuerzo, sí. Y sin saltear ninguna exigencia, se están mostrando espectaculares. Realmente, y lo bien en Argentina, ¿no? Que pudo aprender, porque en otros países hay directamente la gente no se quiere vacunar. En Estados Unidos es un problemón, porque no se quieren vacunar, no se vacunan, y bueno, y tienen otra vez las consecuencias de lo que es que no estén vacunados, ¿no? Otra vez tienen gran cantidad de casos, muertos. Sí, tremendo. Y tener en cuenta esto, que lo que le pase a un país le pasa al mundo. Claro. ¿No? Entonces, que tengamos esta situación en Estados Unidos no afecta solo a Estados Unidos, impacta a los otros países. Lo mismo, aquellos países que no reciben vacuna, después van a jorobar a los países que están acaparando vacunas, y no haciendo esta mirada global, claro, del mundo, porque pandemia se resuelve en el mundo, no en un país. No. Eso es lo que tenemos que entender. Por suerte Argentina en vacunación tiene mucha tradición, ¿no? En vacunarnos tenemos un calendario de vacunación que es espectacular, ¿no? La cantidad de vacunas que hay ahí, que son gratuitas, destinadas a las personas vulnerables, es espectacular. Tenemos tradición en eso, y por eso también esta adherencia, ¿no? de la población a la vacunación también es muy, muy positiva y muy diferencial respecto a países donde los movimientos antivacuna tienen historia y acá han reflejado sus acciones. No es solamente Estados Unidos, Europa también. Europa también tiene mucho. En Europa también, en Europa pasa también. Pero bueno, me parece que el foco mayor está situado en Estados Unidos, me parece, por los datos que se reciben, ¿no? Pero bueno, esas será un problema que tendrán que ver cómo lo abordan y cómo lo tratan, porque no van a poder ni siquiera tener un crecimiento, ¿no?
si siguen. No, porque lo que va a obligar es que los países cierren fronteras para Estados Unidos, ¿no? Claro. La manera de hacerlo es así. Si ellos continúan en una medida así, bueno, lo tendrán que analizar a nivel mundo, pero de todas maneras los países van a tener que ir tomando medidas para que no siga afectando a la población. Seguro. Daniela, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto y bueno, y esperemos, estamos ansiosos por ver a ver cómo concluye todo esto, que bien, seguramente, ¿no? Y cómo impacta la variante, esta Delta. Nueva variante Delta, que ya, por lo menos en algunos lugares ya está, y bueno, y habrá que ver cómo avanza, ¿no? Esperemos que, sí, calculo yo que quienes tienen todo el plan de vacunación completo, las 2 dosis, y mantienen el distanciamiento y el uso del barbijo y la higiene, va a tener una incidencia menor. Tal cual, eso último que dijiste vos es fundamental, o sea, no solamente quedarnos con las vacunas, que son sin duda no la solución, sino también trabajar con todas las medidas preventivas, porque si bien los casos se redujeron y mucho, pandemia todavía sigue vigente y es necesario mantener todas nuestras alertas y nuestras medidas preventivas aprendidas, ¿no? Sabemos hoy que el año pasado no lo sabíamos, pero hoy lo sabemos bien claramente, sí, que la transmisión se da por los aerosoles. Entonces, exacto, fundamental el uso del barbijo, aún estando vacunados, porque las vacunas previenen enfermedad, pero no la infección, o sea, nos podemos contagiar. Sí. Y entonces nosotros por ahí tenemos la suerte de que no nos pase nada, pero nos infectamos, podemos contagiar y contagiar a personas que sean, sí, vulnerables, que no tengan esquema completo, que, sí, no estén vacunados. Entonces, estas medidas preventivas, el buen uso del barbijo a toda la población, independientemente si tienen esquema de vacunación completo o no. Usarlo todo el tiempo, sobre todo cuando vamos a los lugares donde hay personas, sí, si estamos en lugares cerrados, no olvidemos que ahora que hace calor y digamos que el clima está cambiando, reforcemos esto de la ventilación cruzada. Esas 2 medidas, sí, son tan eficaces o más eficaces que las vacunas, digamos, sigamos, sí, teniendo las vacunas, obviamente, ¿no? Pero estas otras medidas acompañan de una manera tremenda, entonces no aflojemos con ello, hicimos un montón, sí, falta un tramo más. Sí, falta un tramo más, así que no aflojar, renovar estas energías para ello y que cada vez menos casos, cada vez menos fallecidos, que nos duelen a todos y mucho, ¿no? Seguro, y que aquí en Argentina hubo muchísimos, sí, fallecidos, lamentablemente. Daniela, sí, gracias nuevamente. No, gracias a vos, que nos vamos a volver a comunicar. Dale, un gusto siempre charlar con vos y gracias por el espacio. Te mando un beso y un abrazo grande. Un beso. Era la doctora Daniela Osborne, que es directora principal del CONICET en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata. También es docente de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología. Aquí en La Vuelta de Página.